El fútbol no siempre fue como lo conocemos hoy. A lo largo de la historia han existido jugadores que no solo ganaron títulos, también cambiaron la forma en la que entendemos este deporte. Algunos lo hicieron global, otros lo hicieron sentir y algunos otros lo llevaron a un nivel que nunca habíamos visto. Hoy vamos a recorrer la historia del fútbol para entender quiénes fueron esos jugadores que no solo dominaron su época, sino que cambiaron el juego para siempre. En la década de los 60, el fútbol comenzaba a crecer, pero todavía no era el fenómeno global que conocemos hoy. No todos podían ver los partidos, no existían las redes sociales, y aún así, había un nombre que ya sonaba en todo el mundo, y ese era Pelé. Un jugador que no solo destacaba dentro del campo, sino que hacía que la gente quisiera ver el fútbol. Con Brasil fue protagonista de una de las etapas más dominantes de la historia. Pero su impacto va mucho más allá de los números, porque Pelé no solo ganaba, hacía que el fútbol se sintiera diferente. En una época donde el deporte todavía buscaba su lugar, él lo llevó a otro nivel. Lo convirtió en espectáculo, en algo que traspasaba fronteras. Y con él, el fútbol dejó de ser solo un juego, para convertirse en un fenómeno mundial. Con el paso del tiempo, el fútbol siguió evolucionando, pero en los años 80 cambió en otra cosa. Dejó de ser solo un juego y se convirtió en emoción. Y el principal responsable de eso fue Diego Armando Maradona. Un jugador que no solo ganaba partidos, los convertía en historias. En 1986, el mundo fue testigo de algo que definió su carrera. En un mismo partido, pasó de la polémica a la genialidad absoluta. Un gol que generó discusión y otro que quedó para la historia. Pero eso era Maradona. Impredecible, intenso, capaz de lo mejor y de lo peor en cuestión de segundos. No se trataba solo de lo que hacía, sino de cómo lo hacía sentir. Porque cada vez que tocaba el balón, pasaba algo. No solo dominó su época, hizo que el fútbol se viviera de una manera completamente distinta. Y entonces, el fútbol cambió otra vez. Pero esta vez, de una forma que nadie esperaba. Por primera vez en la historia, no hubo un solo rey. Hubo dos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dos jugadores completamente distintos, pero igual de dominantes. Durante más de una década se repartieron absolutamente todo: balones de oro, Champions League, récords absolutos. Messi, un jugador que parecía entender el fútbol de otra manera, no necesitaba fuerza, no necesitaba velocidad exagerada, solo el balón y el resto parecía resolverse solo. Capaz de cambiar un partido en segundos con una naturalidad que parecía imposible. Cristiano, por otro lado, representaba todo lo contrario: disciplina, trabajo, mentalidad. Un jugador que se construyó a sí mismo y que llevó su cuerpo y su juego al límite durante años. Siempre listo para aparecer en los momentos importantes, siempre compitiendo y siempre buscando más. Dos formas distintas de entender el fútbol, pero con el mismo resultado: dominar una era completa. Y juntos llevaron el juego a un nivel que nunca habíamos visto. A lo largo de la historia, el fútbol ha tenido distintos protagonistas. Pelé lo hizo global, Maradona lo convirtió en emoción, y Messi y Cristiano lo llevaron a un nivel que nunca habíamos visto. Por eso, intentar decir quién es mejor es perder el punto, porque cada uno cambió el fútbol, a su manera. Pero si tuvieras que elegir a uno, no al mejor, sino al que más cambió el fútbol, ¿a quién eliges? Te leo en los comentarios.